Voy a darle grabar. Abordamos lo que es el fin de lo que fue pues la dictadura de Manuel Arce. Recordemos que hemos estado pues analizando, estudiando todos estos procesos que han estado pues relacionados con lo que es pues la Federación Centroamericana. Francamente pues de que este episodio en la historia merece el tiempo suficiente para que nosotros pues tratemos de estudiarlo en la medida de tratar de entender las verdaderas implicancias de lo que fue esto. En la última clase, pues ya nosotros vimos y estuvimos enfocados ya en lo que fue pues ya el final de lo que es pues la dictadura de Arce. Sin embargo, la historia no queda así, o sea, no llega hasta ahí. Después de eso se continuaron dando una serie de acontecimientos jóvenes y de procesos que vinieron pues a marcar profundamente la historia de Centroamérica, pero ya esta vez iba a ser de manera positiva, no de manera negativa como lo sucedió antes. Entonces, jóvenes, cuando estaban recién los hechos de lo que era pues la toma de Francisco Morazán de Guatemala, cuando había llegado con su ejército, ya cuando se habían expulsado tanto a Manuel José Arce como los Aycinenas de Centroamérica. Permítame que voy a anotar acá. Vamos a ver. Dígame el nombre del que ingresó ahorita. Vamos a ver. Eduardo Trejo. Jorge Cáceres es. Vamos a anotarlo. Entonces, hacía falta que Centroamérica volviese a la normalidad, que Centroamérica volviese a lo que era la institucionalidad. Recordemos que Centroamérica había perdido el orden constitucional desde el momento en que Manuel Arce fraudulentamente se instaura como presidente. Y todavía aún más se agravó la situación cuando él disolvió el Congreso Federal solamente por el simple hecho que el Congreso le pidió que rindiera cuentas. Entonces, Morazán sabía de que la única manera de volver a retomar todo lo que se había perdido era convocando elecciones, volviendo a llamar a lo que era un proceso electoral. Si ustedes se fijan, jóvenes, Morazán perfectamente se pudo haber quedado en el poder. Él tenía las armas, él tenía el ejército aliado protector de la ley, pero no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? No lo hizo porque él era un hombre con convicciones democráticas. No era un dictador como Arce. Entonces, el Congreso Federal hace un llamamiento para lo que es un proceso electoral y así elegir al presidente de la federación. En este proceso participaron dos candidatos, José Cecilio del Valle y Francisco Morazán. Vean cómo son las cosas, jóvenes. José Cecilio del Valle vuelve a participar con la intención de que pues él quería gobernar Centroamérica. Las intenciones de Valle eran sanas porque Valle quería el beneficio para Centroamérica, a pesar de que Valle era de la línea conservadora. Sin embargo, pues eso nunca fue un obstáculo para él.
Entonces, cuando participan los dos candidatos para lo que es el proceso electoral, tanto Valle como Morazán, Morazán sale victorioso. Una de las razones, jóvenes, por las que Morazán cosechó esa popularidad enorme fue derivado de las situaciones que se habían dado pues cuando él pues al mando del ejército libera Centroamérica. Eso hace que él pues se convierta en una figura icónica en Centroamérica. Y eso le ganó mucho carisma. Eso le permitió a él ser una persona de gran popularidad en Centroamérica, porque lo consideraban un héroe, debido a que él había con su ejército liberado a Centroamérica de una brutal dictadura encabezada por Manuel José Arce y por el clan Aycinena. Entonces, cuando Morazán gana el proceso electoral, era producto de esa popularidad que había cosechado. Y gana pues con más del 80% de los votos. Vamos a anotar aquí. Ingreso 1. Él gana con más del 80% de los votos. Sin embargo, disculpa por entrar hasta ahorita, es que se me había ido mi internet. No hay problema, hijo. Ya está anotado ya. Sin embargo, cuando Morazán asume la presidencia, Morazán se enfrenta a un reto de proporciones épicas. Morazán estaba recibiendo un país totalmente quebrado y destruido. Destruido por la guerra que había iniciado Manuel José Arce. Los estados estaban prácticamente en la ruina. La economía estaba totalmente paralizada y las arcas del gobierno federal estaban en cero. Era un panorama muy desalentador para Morazán. Un panorama muy complicado porque estaba recibiendo un desafío de proporciones épicas. O sea, cómo volver de nuevo a encaminar a Centroamérica por la estabilidad, por el crecimiento, por el desarrollo. Parecía algo casi imposible, jóvenes. Aparte de eso, también Morazán recibió, o heredó, mejor dicho, heredó un Estado centroamericano altamente endeudado. La deuda externa de Centroamérica era colosal para su tiempo. Recordemos de que en el gobierno de Manuel José Arce se había firmado un préstamo con lo que era una casa comercial inglesa llamada Berkeley, Harring, Richardson y compañía. Esta casa comercial le había otorgado a Centroamérica un préstamo por el valor de 1.428.571 libras esterlinas. La libra esterlina es la moneda de los ingleses. Si traducimos el valor que tenían o el valor de esas libras esterlinas al valor actual, eso equivalen a lo que son 114.285.680 libras esterlinas, es decir, 114 millones de libras esterlinas, que si las multiplicamos a la empira, salen 3.600 millones de lempiras. Hoy puede sonar una cantidad algo modesta, pero para el tiempo en que se pidió eso era muchísimo dinero, jóvenes. Era muchísimo dinero. Y ese dinero lo había recibido Manuel José Arce. Y con ese dinero Manuel José Arce había financiado lo que eran las invasiones militares tanto a Honduras como a El Salvador, sus campañas militares. Con ese dinero había equipado el ejército federal con el que atacó a lo que eran los demás estados federales. Y ahora Morazán estaba
el detalle es que se tenía que pagar ese dinero. La deuda estaba, pues. El dinero se había usado y la deuda había quedado. Esa fue la herencia de Manuel Arce para Centroamérica. Una deuda. Entonces, la situación que enfrentó Morazán fue bien complicada, jóvenes. Fue muy complicada. Sin embargo, él aceptó el reto, porque lo que él quería era tratar de consolidar un Estado centroamericano moderno, eficiente y desarrollado. Y eso lo quería hacerlo a través de cada una de sus políticas que intentó implementar. Veamos ahora las reformas, porque la era de Morazán como presidente de la federación se caracterizó porque fue un tiempo de reformas profundas, reformas positivas, pues. Promovió el libre comercio y lo que era la inversión extranjera. Garantizó la libertad de expresión y la libertad de religión. Si ustedes se fijan, este es un antecedente también de los derechos humanos, el tema que estábamos viendo en cívica. Y aquí vemos un compromiso de Morazán por cuidar los derechos humanos. Las tierras del Estado se pusieron a disposición de los campesinos para que fuesen cultivadas. Se construyeron escuelas, carreteras, hospitales en Centroamérica. Proyectos que vinieron a generar un beneficio. Vean las diferencias. Mientras Arce, con el dinero del préstamo, compraba armas y pagaba guerras, Morazán estaba enfocándose en lo que era el desarrollo, construyendo escuelas, carreteras, promoviendo lo que era pues el potenciamiento de la economía centroamericana. Y aparte de eso, y de una serie de megaproyectos, que estos megaproyectos iban a ser de un enorme beneficio el día que se concretasen. Sin embargo, nunca lograron concretarse debido a que cuando él pues se le fue interrumpido su mandato. Estos megaproyectos jóvenes eran construir lo que era una ruta de navegación en Guatemala a través de los ríos Motagua y en los ríos Poloche. Aquí los tengo encerrados. Aquí tenemos el río Motagua. Vean, el río Motagua nace prácticamente en el centro de Guatemala y pues desemboca en lo que es el Atlántico. Es un río de enorme caudal. La mayor parte del año su caudal se mantiene pues inalterado, es decir, que no se seca en verano. Por consiguiente, es un río muy ventajoso para lo que es el tráfico fluvial. Morazán no quería implementar o quería utilizar el río como que si fuese una carretera, y hablando metafóricamente. Sacar la producción en embarcaciones para llevarlas a Omoa, que era el puerto más importante que había en ese tiempo. Y a la vez también permitir de que los barcos pudiesen ingresar al interior del país. Era un proyecto revolucionario para su tiempo. Era revolucionario. Y esa era una de las, esa es una de los sueños de Francisco Morazán. Morazán comenzó con el diseño del proyecto. El proyecto nunca se llevó a cabo porque, como era un proyecto de enormes proporciones, era a largo plazo. Y recordemos de que Morazán pues, se le interrumpió lo que fue su mandato. Francamente, pues de que lo que Morazán estaba ideando, jóvenes, era la solución que Centroamérica necesitaba. Era la solución, porque estos proyectos iban a garantizar, en primer lugar,
que Centroamérica, pues, volviese a la senda del desarrollo. También había otro proyecto, o sea, otro megaproyecto, y era un canal interoceánico en Nicaragua. Este megaproyecto, jóvenes, también iba a ser de enorme beneficio para los países de Centroamérica, porque iba a convertir a Centroamérica en el centro del comercio mundial. Para el proyecto, pues Morazán lo comenzó y le encomendó a un grupo de ingenieros holandeses que comenzasen a diseñar lo que era este magno proyecto. Y pues se establecieron varias rutas, pero la ruta más viable era a través del río San Juan, aquí está, y que de esa manera se conectase con uno de sus lagos y luego a salir aquí al Pacífico. Esa era la idea que Morazán tenía. Y estos proyectos, jóvenes, estos proyectos iban de haberse concluido, iban a marcar un hito en la historia de Centroamérica. Un hito hablando pues positivamente. Vamos a anotar Jorge Marchante. Aquí, imagínense cómo son las cosas, jóvenes. Tenía tanto compromiso Morazán con estos proyectos que el día de la toma de posesión en su primer gobierno, Morazán hizo en su discurso, hizo referencia de esos proyectos. No sé si hay un voluntario que me quiere leer lo que tengo iluminado ahí. Yo, profe. Ok, Dulce, puede leer. Esta obra grandiosa por su objetivo y sus resultados tendrá el lugar que merece en mi consideración. Ok. Vean lo que nos dice ahí. Morazán sabía y Morazán era consciente de que estos proyectos iban a traer desarrollo para Centroamérica. Por eso en su discurso inaugural como presidente, él lo manifestó. Y el hecho que lo manifestase daba a entender el hecho de que él pues era consciente de que esa iba a ser la solución para los problemas de Centroamérica. Y miren cómo la cataloga en relación al canal interoceánico de Nicaragua, ¿ok? Esta obra grandiosa, o sea, la define como una obra grandiosa por su objeto y su resultado, es decir, el objetivo era convertir a Centroamérica en un polo de desarrollo mundial y los resultados iban a ser provechosos para todos porque iba a haber ingresos, recursos para el Estado, recursos que el Estado los iba a poder utilizar para construir escuelas, carreteras, proyectos, para generar empleos. Entonces, jóvenes, aquí tenemos prácticamente un ejemplo de una persona que sí tenía claro los objetivos y que lo que quería era el bien para Centroamérica. ¿Quién había escuchado hablar de estos proyectos antes? Jóvenes. Yo no, profe. Me parecen curiosos, sí, pero será porque no lo había escuchado a tan estilo. Ah, sí. Pues estos proyectos jóvenes
representan la visión que tenía Morazán, una visión adelantada a su tiempo. No digo que sea malo, es muy bueno. Lo que digo de que vemos hasta dónde llegaba el ingenio de este personaje histórico. Cuando finalizó el primer periodo de gobierno de Morazán, cuando finaliza el primer periodo de gobierno, que estaba comprendido entre 1830 y 1834, entonces se vuelve a llamar a elecciones porque se tenía que elegir el próximo presidente en el periodo subsiguiente. Entonces Morazán vuelve a participar. Y también vuelve a participar José Cecilio del Valle. En estas elecciones jóvenes, Morazán pierde. El que ganó fue José Cecilio del Valle. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Valle iba camino a la toma de posesión, Valle muere en el camino. Muere. Murió de un infarto miocardio. Al morir Valle, la ley establecía de que el segundo más votado, vamos a ver, Carlos Andrés, vamos a anotarlo. La ley establece, ya lo anoté, Carlos Andrés. Gracias. La ley establecía de que el segundo más votado y tenía que ser asumir el cargo de presidente. En este caso, pues el candidato, el que había quedado en segundo lugar había sido Francisco Morazán. Entonces, fue así como Francisco Morazán asumió su segundo mandato como presidente de la federación. Y le continuó dándole, pues, seguimiento a los proyectos que había iniciado en su primer mandato. Entonces, aquí jóvenes, miren, y esa es una de las cosas que a veces digo yo, ¿a cómo es la vida? Ya cuando Valle ya había ganado legalmente la presidencia, la vida le quita ese gusto de poder asumir la presidencia. Cuando participó en su primera elección, le roban la presidencia. Acuérdense que Manuel Arce cometió fraude. Profe, Ajá, sí. de eso yo me recuerdo y quisiera decirlo, no sé si me da permiso. Sí, 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 sí. Cuando cuando la familia Icena se pasó para apoyar a Manuel Arce y hicieron también fraude electoral y entonces después lo que me llamó más la atención es que al final José Cecilio del Valle muere y lo peor es que entonces al final todo el trabajo de él pues quedó en vano. Se murió se murió cuando ya por fin quería lo que quería. Eso entonces al final los esfuerzos que tuvo para ganar, para ser presidente, se fueron en vano. Nunca fue Sí. presidente al final. La vida no le permitió, muy buena participación, la vida no le dio la satisfacción de asumir el cargo como presidente. Y como él al sentir tanta satisfacción a la hora de ir a tomar posesión de lo que había ganado, como que ese sentimiento que él sintió fue demasiado para él, provocándole así el infarto que lo llevó hasta la muerte para no poder llegar a cabo su presidencia. Así es. Y recordemos que había otra cuestión. Valle era asmático. Valle en los últimos meses antes de su muerte, la salud de él se había pues un tanto quebrantado. No sé, como lo dice Dulce, pues no se sabe si tal vez por el hecho de que él ya sabía que era presidente, pues la alegría o tantas cosas, no sabemos qué le pudo haber pues sobrevenido. Pero lamentablemente él no tuvo la oportunidad.
muchos opinan de que de haber asumido él la presidencia de la Federación, Centroamérica hubiese logrado grandes avances también, porque Valle era contemporáneo de las ideas, o sea, Valle, en cierta manera, pues, él era consciente de que los proyectos que tenía Morazán, pues, eran viables. En ese aspecto no existía el miedo de que Valle no continuase los proyectos de Morazán. Sin embargo, pues, no tuvo la satisfacción él de dirigir la nación por la que él, pues, dio su vida. De darse gusto por lo que luchó. Exactamente. Entonces, Morazán fue, al morir Valle, como Morazán había sido el candidato que había tenido, bueno, que había quedado en segundo lugar, entonces la ley establece de que entonces, en ausencia del primer candidato, el segundo asume la presidencia. Entonces, por eso él automáticamente entonces se proclamó como presidente. Por eso, jóvenes, aquí le vamos a llamarle desde el inicio de la presidencia de Morazán, por eso Centroamérica entra en lo que es una nueva etapa y por eso le llamamos el segundo periodo. Porque este periodo se caracterizó en primer lugar porque se marcó por una era de reformismos. Reformismo es el hecho de que Centroamérica comienza a experimentar una serie de reformas en el gobierno de Morazán que fueron positivas para Centroamérica. Promover el libre comercio, la inversión extranjera, la garantía de las libertades individuales, expansión agrícola, la concepción de lo que son estos megaproyectos, tantas cosas. Y lamentablemente estos megaproyectos no llegaron a concretarse, muchachos y muchachas, porque cuando Morazán se le ve interrumpido lo que fue su gobierno. Más adelante vamos a ver. Y muchos de estos proyectos pues quedaron así en el aire. Obviamente que al no estar Morazán pues no había nadie con el interés en continuarlos, porque lo que menos querían los opositores de Morazán era el desarrollo de Centroamérica. Morazán quería desarrollar Centroamérica. O sea, Morazán quería convertir a Centroamérica en una potencia. Pero, y si ustedes se fijan, él luchó hasta lo más profundo. Liberó a Centroamérica de la dictadura de Arce. Fue costosa y costosa en el sentido de las vidas humanas, pero lo hizo. Entonces, tantas cosas que sucedieron, muchachos y muchachas, que nos invita a que reflexionemos y que entendamos el papel que tuvo este personaje, porque es un papel histórico. Es un papel histórico. Prácticamente ya creo que con la otra clase cerraríamos ya lo que es esta unidad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se da ese proceso de levantamiento, donde se da una insurrección, es el surgimiento de lo que es un hombre llamado Rafael Carrera, una persona de que vamos a ver el papel que tuvo y que pues fue prácticamente pues un responsable directo de la desintegración de la federación como tal. Morazán sale escapando y sale huyendo y sale exiliado a Perú. Pero cuando Morazán estuvo ausente en Centroamérica, pues se terminaron de instalar los Aycinenas, regresan. Y pues los Aycinenas pues se alían con Rafael Carrera y comienzan otra cruzada en contra de los proyectos de Morazán, pues.
todo lo que se había logrado, jóvenes, fue Cuando lo mandan a matar, ¿verdad? Creo después. que el año pasado dieron una hora sobre lo de Francisco Morazán y de cómo quería él la unión de algunos países para que solo fueran todos uno y que al final solamente porque no tomaban esa idea, pues lo habían mandado a matar. Entonces, cuando Morazán muere, fue precisamente cuando Morazán regresa cuando Morazán sale de Perú, sale con 3 barcos con soldados porque Costa Rica estaba en una dictadura. Entonces él llega a Costa Rica, desembarca y libera a Costa Rica de la dictadura. Y ahí lo traicionan y lo terminan fusilando en Costa Rica. Con la muerte de Morazán, jóvenes, se acabó todo lo que era el sueño de Centroamérica con continuar unida. Dígame, Dulce. Es decir, le digo yo que cuando él salió huyendo para Perú, como que la familia Encina aprovechó ese momento para planear Exactamente. su, ¿cómo le puedo Recuerden, decir? Revuelta, pues, por decirlo así, pues su venganza. A lo que recuerden de que los Aycinenas se alían con los otros conservadores de Centroamérica y se aliaron en contra de Morazán. Y pues los resultados pues fueron eso. En la próxima clase lo vamos a ver. Si se acaban, pues llegaríamos hasta aquí, porque ya son las 9, faltan solo 3 minutos para que termine la clase. Para que de esa manera, pues, demos por cerrado lo que es esta unidad y comencemos a valorar, pues, cómo han sido todos esos procesos. ¿Ok? Entonces, ¿hay dudas hasta ahorita? No, profe, pero en los 15 minutos de que no había entrado, profe, que estuvieron viendo cuando no